Hola, buenas tardes, maestro y compañeros. Mi nombre es Juan Antonio Cajero Lea y les voy a presentar el tema de gestación múltiple. La gestación múltiple se define como la presencia de dos o más fetos dentro del útero. Es considerado un embarazo de alto riesgo debido a las complicaciones que pueden afectar a la madre y a los fetos. Los embarazos múltiples se asocian con trastornos hipertensivos, diabetes mellitus gestacional, anemia, nacimiento prematuro, hemorragias preparto y posparto, así como una muerte materna. Para comprender mejor la fisiopatología, es importante definir que hablaremos de dos tipos de gemelos, monocigóticos y disigóticos. Comenzamos con los gemelos monocigóticos. Estos tipos de gemelos son menos frecuentes. La frecuencia con la que se conciben es de 1 a 3 por cada 1000. Es un tipo de gemelos que se desarrolla de un solo óvulo fecundado por un solo espermatozoide y que son idénticos. Derivan de la división del cigoto, que puede ocurrir en distintas fases del desarrollo, pero se piensa que la separación más temprana ocurre en la etapa bicelular, en cuyo caso se desarrollan dos cigotos independientes. En el esquema presentado se puede observar cómo se derivan los gemelos monocigóticos. La figura del esquema A muestra que la división celular ocurre en la fase bicelular y cada embrión cuenta con su propia placenta, cavidad amniótica y cavidad coriónica. En la figura del esquema B, que está central, muestra la división de la masa celular interna que forman dos grupos completamente separados. Los dos embriones comparten placenta y el saco coriónico, pero cuentan con cavidades amnióticas independientes. Y por último, la figura del esquema C muestra una división de la masa celular interna en una etapa tardía del desarrollo. Los embriones comparten la placenta y las cavidades coriónicas y amnióticas. Es así como ocurre la fisiopatología de los gemelos monocigóticos. Los siguientes tipos de gemelos son los disigóticos y representan el 90% de casos gemelares. Derivan de la liberación simultánea de dos ovocitos y su fecundación por espermatozoides distintos. Debido a que los dos cigotos tienen constitución genética distinta, los gemelos no tienen mayor semejanza que la de dos hermanas o hermanos. Pudieran o no ser de distinto sexo. Los cigotos se implantan de manera independiente en el útero y cada uno suele desarrollar su propia placenta, amnios y saco coriónico. Sin embargo, en ocasiones las dos placentas están tan juntas que se fusionan. De manera similar, las paredes de los sacos coriónicos pueden entrar en contacto estrecho y fusionarse. En la imagen de esta diapositiva se puede observar cómo se derivan los gemelos disigóticos. Por lo regular, cada embrión cuenta con su saco amniótico, saco coriónico y placenta, como se muestra en el esquema A, pero en ocasiones las placentas se fusionan como se muestra en el esquema de la figura B. Es importante mencionar que cada embrión suele recibir una cantidad suficiente de sangre, pero en ocasiones la formación de anastomosis amplias permite la derivación de más sangre hacia uno de los gemelos. En conclusión, se muestra este esquema de la fisiopatología de la gemelaridad, donde se puede observar la formación de gemelos monocigóticos y disigóticos, así como el nombre que reciben los embriones o fetos dependiendo de la condición que se encuentren. Dicorial diamniótico, placentas independientes, a un costado dicorial diamniótico, pero con placentas fusionadas, así como monocorial diamniótico, en donde ambos fetos comparten una placenta pero tienen distintas bolsas amnióticas, y finalmente monocorial monoamniótico, donde también ambos fetos comparten la placenta y el saco de líquido amniótico. Las manifestaciones clínicas suelen ser las mismas que las de un embarazo de un solo embrión. Sin embargo, un embarazo múltiple tiene más riesgos de complicaciones. En los datos significativos más delicados que vamos a encontrar en una gestación múltiple van a ser los siguientes: amenaza de aborto, parto prematuro, síndrome de transfusión feto-fetal, hipertensión gestacional, preeclampsia temprana, proteinuria, edema, diabetes gestacional, náuseas y vómito y mareos. Los métodos diagnósticos para esta patología principalmente son análisis de sangre para detectar embarazo. Este análisis consiste en la detección de gonadotropina coriónica humana, una hormona producida durante el embarazo por el embrión. Como nota, pueden ser bastante altos los niveles de esta hormona cuando se presenta una gestación múltiple. El siguiente método diagnóstico es la alfa-fetoproteína.
Es una proteína producida en el hígado del feto y, al igual como ocurre con la gonadotropina coriónica humana, suelen ser bastante altos los niveles de esta hormona cuando se presenta una gestación múltiple. Y finalmente, la ecografía transvaginal ginecológica. Esta debe basarse en el número de sacos coriónicos, contando embriones o fetos, y el número de corazones que laten, así como finalmente evaluando la naturaleza de los sacos amnióticos y coriónicos. El tratamiento farmacológico clínico consiste en un parto distóxico. Se programa un parto distóxico por la complejidad que tiene un parto tóxico en gestaciones múltiples. Tratamiento con ácido acetil salicílico, esto para prevenir la aparición de la hipertensión y la preeclampsia. Manejo prenatal, se recomiendan al menos 9 controles, así como ecografías. Suplemento vitamínico, como en todos los embarazos, para prevenir anemia y malformaciones en los embriones o fetos. Medicamentos tocolíticos, estos se utilizan en el trabajo de parto con el fin de reducir o detener las contracciones del útero. Y finalmente, medicamentos con corticosteroides pueden administrarse para ayudar a que los pulmones de los fetos maduren. Los diagnósticos NANDA de enfermería son los siguientes: riesgo de alteración de la diada materno-fetal, principalmente porque este embarazo se clasifica como de alto riesgo debido a las complicaciones que pueden afectar tanto a la madre como a los fetos, como ya lo he mencionado. El segundo diagnóstico de enfermería es perfusión tisular periférica ineficaz, porque la hipertensión y la preeclampsia suelen estar muy asociados a este tipo de gestación, y previniéndola desde el inicio del embarazo se pueden evitar complicaciones futuras. Y el último diagnóstico de enfermería es riesgo de nivel de glucemia inestable, lo cual se traduce a diabetes gestacional, otra complicación que afecta a este tipo de embarazadas, ya que no se produce ni se utiliza toda la insulina que se necesita para su embarazo. Y no se habla de cualquier embarazo, sino de una gestación múltiple. Los indicadores NOC son los siguientes: resultados de la ecografía fetal, para asegurarnos de que haya una gestación múltiple; signos y síntomas de exacerbación de la hipertensión, para mantener el control de la presión arterial de la mujer embarazada y no llegar a serias complicaciones; importancia de mantener visitas de seguimiento prenatales. Como ya lo había mencionado, son 9 visitas prenatales y al dar seguimiento a estas se mantiene un mejor control de su embarazo. Dieta prescrita para la gestación múltiple. Una buena dieta y el alcance de esta reduce la aparición de diabetes gestacional, o si ya la tuviera, un control sobre su glucosa en sangre. Y finalmente, obtiene asistencia sanitaria si la glucemia fluctúa fuera de los intervalos normales. Si la glucosa de la embarazada está fuera de los rangos normales, es necesario que acuda a su institución de salud, y nosotros como personal de enfermería y junto con los médicos ayudaremos a que su glucosa vuelva a su estabilidad. Las actividades NIC que utilizaremos para evaluar estos indicadores son las siguientes: aplicar el protocolo apropiado para la valoración ecográfica, evaluación del embarazo múltiple, establecer un plan de seguimiento clínico para gestaciones múltiples, comentar los cambios en el estilo de vida que puedan ser necesarios para evitar futuras complicaciones o el control en el proceso de enfermedad, determinar las experiencias de la paciente y el nivel de conocimiento de la hipertensión arterial, así como el de la preeclampsia. Vigilar la glucemia gestacional, enseñar a la paciente a controlar las calorías y la ingesta dietética, y finalmente comentar la importancia de participar en los cuidados prenatales durante toda su gestación. Con esto concluyo el tema de gestación múltiple, en donde abordamos diferentes temas como lo fue la etiología, la fisiopatología, los datos significativos, los métodos diagnósticos, el tratamiento y las intervenciones de enfermería NANDA, NOC y NIC. De mi parte ha sido todo, espero les haya gustado la presentación y sobre todo les sea útil la información presentada para su futuro estudio.